Durante 12 minutos infernales, cada maniobra desesperada que Duke Cunningham realizaba en su F-4J Phantom II era respondida como si el piloto del MiG-17 pudiera leerle la mente. Pegado a su cola como una sombra letal, el MiG mantenía la presión. El Phantom temblaba al recibir ráfagas de cañón en su ala derecha. Cunningham, con la máscara de oxígeno empapada en sudor, giraba con toda su fuerza, los posquemadores a tope. No podía ser otro. Estaba convencido. Era el temido Coronel Tom, el misterioso as vietnamita al que se le atribuían 13 derribos. Los motores JUE-79 aullaban mientras Cunningham tiraba 9 Gs, forzando los límites de la aeronave. No era un caza de dogfight, sino un defensor de flotas atrapado frente al asesino más letal de los cielos de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, la cabina de un caza era un billete sin retorno. No importaba si luchabas para los aliados o el eje. En el fragor de un combate aéreo no había garantías de volver. Podías salir airoso de un duelo mortal, solo para caer minutos después víctima de la física. Los cazas de hélice, al picar a velocidades extremas, veían cómo sus palas se enfrentaban a la barrera sónica. A Mach 0.85, los controles dejaban de responder, los motores se ahogaban en presión y los fuselajes se desintegraban. Me-109, Typhoon, P-38. Muchos se rompían en pleno vuelo. Ningún piloto en guerra atravesó la barrera del sonido y vivió para contarlo. Pero tras el conflicto, la obsesión por lo supersónico apenas comenzaba. En 1942, Gran Bretaña parecía liderar la carrera. Ingenieros británicos desarrollaban en secreto el revolucionario Mills M.52. Fuselaje de bala, turbojet avanzado y estabilizadores de cola móviles. Era un diseño destinado a romper la barrera sónica en vuelo nivelado. Sin embargo, el proyecto fue abruptamente cancelado antes de su primer vuelo, víctima de recortes presupuestarios. Estados Unidos heredó la oportunidad. El 14 de octubre de 1947, Chuck Yeager, a bordo del Bell X-1 Glamorous Glennis, fue soltado desde un B-29 a 25.000 pies. Encendiendo su motor cohete, Yeager cruzó Mach 1.06. La era supersónica acababa de comenzar. Los cazas cambiarían para siempre. El salto tecnológico fue imparable. Antiguos cazas subsónicos se rediseñaban para alcanzar velocidades de Mach 1 con facilidad. En este contexto, McDonnell Aircraft propuso un rediseño radical, un Super Demon, basado en el F-3H Demon, equipado con motores J-79, radar avanzado, cañones de 20 milímetros y hasta 56 cohetes FFAR. Capaz de superar Mach 2, era una bestia para su época. Sin embargo, la Marina no quería otro simple caza supersónico. Buscaban un avión que protegiera a sus portaaviones de bombardeos enemigos. El 26 de mayo de 1955, 4 oficiales de la US Navy presentaron las especificaciones. Necesitaban un defensor de flotas definitivo, veloz, potente y versátil. McDonnell prometió construirlo. Así nació el prototipo XF-4H1, propulsado por 2 motores J-79-GE-8. Compartía tecnología con el F-104 Starfighter. Para reducir peso y maximizar flujo de aire, los motores se integraron en el fuselaje con entradas de geometría fija. Las pruebas en túnel revelaron problemas de estabilidad lateral. En vez de rediseñar el fuselaje, McDonnell aplicó una solución brillante. Inclinaron 12 grados los extremos alares, creando la icónica silueta Cranked Wing del Phantom II. En mayo de 1958 voló por primera vez, aunque sufrió fallos en el tren y en las tomas de aire. Un año después, tras mejoras aerodinámicas, el prototipo superaba a todos sus rivales.
El 6 de diciembre de 1959, el segundo XF-4H1 ejecutó un ascenso casi vertical, rompiendo récords. Alcanzó Mach 2.5 y 98.557 pies de altitud, un hito que parecía ciencia ficción en su época. En 1960, la aeronave fue declarada lista para servicio. Su nombre definitivo, Phantom II, en homenaje al primer jet naval de McDonnell. El diseño final, biplaza, 41.000 pies de ascenso por minuto, Mach 2.23 de punta, 18.650 libras de carga bélica, misiles Sidewinder, Sparrows, bombas guiadas e incluso armas nucleares tácticas. La US Navy tenía su defensor ideal, pero el verdadero desafío llegaría en los cielos de Vietnam. Agosto de 1964. En aguas cercanas a Vietnam del Norte, el destructor USS Maddox fue atacado por torpederas norvietnamitas. El incidente del Golfo de Tonkin desencadenó la entrada oficial de EEUU en la guerra. El Phantom II, pensado como guardián de flotas, fue enviado al combate aéreo sobre Vietnam. Su primera misión, escoltar Skyhawks en la operación Pierce Arrow. Pero los cielos de Vietnam eran un infierno de artillería antiaérea y MiGs ágiles. El Phantom, potente pero visible por sus humaredas negras, pronto vería que el combate real era mucho más brutal de lo que sus diseñadores imaginaron. Aunque el F-4 Phantom había nacido como defensor de flotas, en Vietnam quedó claro que necesitaba ser mucho más. La guerra exigía maniobrabilidad, resistencia y potencia en el combate aire-aire. Las primeras misiones mostraron que los ligeros y ágiles MiG-17 y MiG-21 podían superar al Phantom en giros cerrados. Además, los misiles aire-aire diseñados para duelos lejanos demostraron ser poco fiables en combates cercanos. Las tasas de acierto caían por debajo del 15%. La ausencia de un cañón interno dejó a muchos pilotos indefensos cuando los MiG entraban en sus ángulos muertos. El propio John Cheshire resumió la frustración. Las balas son baratas y van donde apuntas. Necesitábamos un cañón. La respuesta no tardó. Ingenieros y pilotos, conscientes de que el Phantom debía ser rediseñado para sobrevivir, impulsaron mejoras decisivas. La variante F-4E incorporó por fin un cañón M61 Vulcan de 6 tubos, capaz de disparar más de 6.000 proyectiles por minuto. Además, se rediseñaron los motores para eliminar las largas estelas de humo negro que delataban su posición en el cielo. Los misiles AIM-7 Sparrow y AIM-9 Sidewinder recibieron mejoras en sus sistemas de guiado y espoletas, y para incrementar la maniobrabilidad, se añadieron ranuras en el borde de ataque de las alas, permitiendo al Phantom girar más cerrado sin perder estabilidad. En paralelo, en 1968 la Armada estadounidense creó el famoso programa Top Gun, cuyo objetivo era formar una nueva generación de pilotos maestros en el combate aéreo. El Phantom ya no sería solo un escolta o un interceptor, sino un caza temido en duelos cerrados. La transformación empezó a reflejarse en el campo de batalla. El coronel Philip Handley se convirtió en ejemplo de esta nueva doctrina. Durante una patrulla sobre Vietnam, se encontró solo frente a 2 MiG-19. Tras gastar sus misiles, quedaba solo el cañón. A velocidad supersónica Mach 1.2, Handley logró un derribo único, el único combate aire-aire con cañón realizado a esa velocidad. Mientras los pilotos ganaban confianza en su montura, el Phantom empezó a cosechar victorias. En los últimos años de la guerra, los 5 ases estadounidenses lograron sus títulos volando este avión. Entre ellos destacó Charles de Bellevue, que ni siquiera era piloto. Como oficial de sistemas de armas, se convirtió en el aviador más letal de la guerra.
gracias a sistemas como el APX-80 Combat Tree, podía identificar MiG enemigos a gran distancia antes de que fueran visibles. El 10 de mayo de 1972, junto a Steve Ritchie, de Bellevue derribó su quinto MiG, convirtiéndose en AS. El F-4 había dejado atrás su difícil comienzo, pero fue otro combate el que cimentó su leyenda, el duelo aéreo entre Duke Cunningham y el temido Coronel Tomb, el as vietnamita más letal. Cunningham, escoltando a bombarderos A-7, se encontró con un MiG-17 que se pegó a su cola como una sombra. Durante 12 minutos, cada maniobra evasiva era respondida con precisión. No cabía duda. Estaban ante el temido Tomb, responsable de al menos 13 derribos. El Phantom temblaba bajo 9G, mientras las alarmas iluminaban la cabina. Finalmente, Cunningham ejecutó una maniobra extrema. Frenó en seco, el MiG sobrepasó, y él se colocó tras su enemigo. En ese instante decisivo lanzó un Sidewinder. El misil impactó, destruyendo al MiG. Era el tercer derribo de la misión. Cunningham y su operador Driscoll se convirtieron en los únicos ases navales de la guerra de Vietnam. El F-4, que había llegado como un avión no preparado para combates cerrados, salía ahora del conflicto con una nueva reputación. Era un cazador versátil, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza. Su evolución en Vietnam fue una lección para toda la aviación militar. En la guerra real, adaptarse rápido es la clave entre la derrota o la victoria. Aunque Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam, el F-4 Fantasma II regresó convertido en un campeón. Al finalizar el conflicto en 1975, el Phantom acumulaba más de 150 victorias confirmadas aire-aire, la mayoría frente a MiG-17, MiG-19 y MiG-21. Se había ganado su lugar como columna vertebral de la aviación estadounidense. Y no solo en América, en todo el mundo las fuerzas aéreas comenzaron a codiciar al Phantom. Alemania, Japón, Israel, Corea del Sur, Reino Unido, Australia. 11 naciones integraron distintas variantes del F-4 en sus arsenales. El Phantom estaba a punto de protagonizar nuevos capítulos en algunos de los mayores conflictos del siglo XX. Durante la guerra Irán-Irak, los Phantom iraníes se convirtieron en pieza clave en misiones de ataque profundo. Armados con misiles AGM-65 Maverick, estos F-4 destruyeron columnas enteras de tanques iraquíes, demostrando su capacidad como plataforma multirol. Pero fue la Fuerza Aérea Israelí quien llevó al Phantom a sus límites. Durante la Guerra de Desgaste y la Guerra de Yom Kippur, los Phantoms israelíes sumaron 116 victorias aéreas, enfrentándose a formaciones completas de MiG sirios y egipcios. La experiencia israelí consolidó al F-4 como un caza todoterreno, capaz de enfrentarse con éxito a cualquier enemigo. Uno de los momentos más célebres ocurrió el 6 de octubre de 1973. En la base de Ofir, en Sharm el Sheikh, el entonces mayor Amir Nachumi estaba en alerta cuando detectaron en radar 28 MiG-17 y MiG-21 egipcios en rumbo de ataque. Aunque los superiores ordenaron permanecer en tierra, Nachumi desobedeció. Sabía que si no despegaban, la pista y los aviones serían destruidos. Encendió motores y despegó a toda velocidad a bordo de su Phantom II, justo cuando las primeras bombas enemigas comenzaban a caer sobre la pista. Nachumi ascendió en medio de un cielo saturado de enemigos. Derribó 2 MiG-17 con Sidewinders y luego se lanzó en combate cerrado, derribando otros 2 aviones enemigos con fuego de cañón. En plena refriega, uno de sus motores falló, pero logró reiniciarlo en vuelo. No se retiró. Volvió a atacar y consiguió otros 2 derribos antes de regresar a una pista bombardeada. Aquel día, con 4 victorias en una sola misión, Nachumi se consagró entre los ases israelíes.
y en los días siguientes sumaría 3 más, todo a bordo de su Phantom Dunu, el caza que muchos ya consideraban anticuado. A finales de los años 70 y durante los 80, el envejecimiento del F-4 Fantasma II se hizo evidente. Carecía de la aviónica digital avanzada, los controles fly-by-wire o los radares de última generación que empezaban a incorporar los cazas más modernos. Sin embargo, el Phantom siguió en primera línea. Fue el caballo de batalla del arsenal estadounidense hasta bien entrados los años 90, acumulando más de 30 años de servicio de combate. Su retiro abrió paso a una nueva era. Los cazas de la serie Teen, el F-14 Tomcat, el F-15 Eagle, el F-16 Fighting Falcon y el F-A-18 Hornet eran más rápidos, ágiles y sofisticados. Superaban al Phantom en casi todos los aspectos técnicos. El F-15 tomó el relevo como dominador del aire. El F-A-18 se apoderó de los portaaviones. El F-16 se convirtió en el nuevo guerrero polivalente. Sin embargo, la historia del Phantom aún no había terminado. En varias fuerzas aéreas, el venerable F-4 siguió volando, evolucionando para adaptarse al siglo XXI. En Turquía, el Phantom encontraría una nueva vida. La Fuerza Aérea Turca, decidida a mantener su flota en primera línea, invirtió más de $600 millones en un ambicioso programa de modernización. De esta forma, 54 veteranos F-4E fueron transformados en los F-4E 2020 Terminator, una variante profundamente mejorada. Los ingenieros dotaron al avión de radares multimodo de última generación, pods de guerra electrónica avanzados, sistemas de autodefensa reforzados y una completa integración de armamento de precisión guiado. En esencia, un caza de la Guerra Fría renacía como un temible depredador del siglo XXI. Lo más sorprendente es que estos Terminator aún hoy se mantienen en servicio, con previsiones de operatividad hasta por lo menos el año 2030. Han pasado más de 6 décadas desde que el primer Phantom Dunu surcó los cielos. Y sin embargo, en Turquía, en Corea del Sur y en algunos otros rincones del mundo, el F-4 sigue despegando, armado y listo. Es uno de los pocos cazas de su generación que ha logrado esta longevidad, volando en tiempos en los que la guerra moderna exige capacidades que ni siquiera sus diseñadores originales hubieran imaginado en los años 50. Más allá de su resistencia técnica, el Phantom dejó una huella indeleble en la historia de la aviación. Fue un avión que nació con una misión muy específica, defender flotas navales, y que con el tiempo se transformó en uno de los más versátiles. Sirvió como interceptor, caza bombardero, avión de reconocimiento, supresión de defensas aéreas y plataforma de ataque profundo. Combatió en los cielos de Vietnam, Oriente Medio, Europa, Asia y más allá. Allí donde hizo falta potencia, alcance y pegada, el Phantom II respondió, incluso en los escenarios más hostiles y desafiantes. Su capacidad para evolucionar fue clave. Desde las lecciones amargas de sus primeros combates en Vietnam, hasta la sofisticación alcanzada con variantes como la F-4E 2020, el Phantom siempre se adaptó. Y en cada etapa, cada piloto que lo voló aprendió a respetarlo. Porque pese a sus defectos iniciales, el Phantom demostró que con los ajustes correctos y un espíritu de superación, podía convertirse en leyenda. No era el más ágil ni el más avanzado, pero volaba rápido. Golpeaba fuerte y siempre volvía al combate. Un verdadero guerrero del aire. Cada vez que un piloto se sentaba en su cabina, no solo llevaba consigo la potencia de sus motores o la precisión de sus armas. Cargaba con el peso de una historia que había comenzado décadas atrás. El Phantom enseñaba disciplina, exigía respeto y devolvía gloria a quienes sabían dominarlo. Y por ello,
incluso en la era de los cazas de quinta generación, su silueta sigue evocando un respeto universal, porque pocas máquinas han forjado tantas leyendas, ni han resistido tantos cambios en el arte de la guerra como lo hizo este caza de 2 asientos. Hoy, el Phantom ya no es el rey indiscutible del aire. Las generaciones más recientes de cazas lo superan en maniobrabilidad, sensores y conectividad, pero su legado permanece, y mientras siga volando en manos de pilotos decididos, el espíritu del Phantom 2 vivirá. Porque más allá de los avances tecnológicos, hay algo que ninguna computadora puede reemplazar: el coraje del aviador que entra en combate. Y en cada Phantom que surca los cielos, ese espíritu sigue intacto, recordando a todos que la verdadera leyenda no se mide solo por el acero, sino por el corazón que lo impulsa. Y aún así, la historia del Phantom 2 no ha terminado. Porque cada vez que despega uno de los últimos F4E 2020 Terminator turcos, o cuando un Phantom restaurado ruge en festivales aéreos o en ejercicios conjuntos, el mundo entero recuerda lo que representó este avión. No fue un simple producto de su tiempo, fue una respuesta audaz a las demandas de la Guerra Fría, un diseño revolucionario que, a pesar de sus defectos iniciales, supo evolucionar. Redefinió lo que significaba ser un caza polivalente, combinando velocidad, potencia y versatilidad. Y lo logró no solo por su ingeniería, sino por la sangre, el sudor y el valor de los miles de pilotos y tripulantes que lo volaron en combates reales por todo el mundo. Hoy, en una era donde cazas furtivos dominan los cielos y las batallas se libran a distancias inimaginables, ver a un Phantom operativo es un puente hacia otra época. Una época en la que el acero, la destreza humana y el espíritu combativo eran el centro de la guerra aérea. Y mientras esos últimos Phantoms continúen volando, ya sea en los cielos de Turquía, en museos vivientes o en manos de pilotos que se niegan a olvidar, la leyenda del F4 seguirá viva. Porque por mucho que avance la tecnología, hay algo que ninguna máquina puede reemplazar: la valentía de un piloto decidido, el rugido de un caza en combate y el legado imborrable que deja tras de sí un avión que cambió la historia de la aviación militar. Y en ese sentido, el Phantom 2 jamás dejará de volar.